te he estado diciendo que creo que intencionadamente, sistemáticamente, el diablo se ha encargado de torcer, de tergiversar. Empezamos con palabras como gracia y atada a la gracia la misericordia, y cómo el mundo ha cambiado este contexto de la gracia y cómo nosotros vinimos a ser salvos por gracia. Luego te hablé del amor y decía yo del verdadero amor, porque el mundo ciertamente tiene amor, pero no amor del verdadero. El verdadero amor solo viene de Dios, porque Dios es amor, dijimos también. Luego hablábamos el domingo pasado acerca de la verdad, la verdadera verdad, porque decimos ahora que todo depende del cristal con que se mire, cada quien tiene su verdad, pero hay una verdad, y de esa hablábamos el domingo pasado. Y todo este contexto de hablar de la gracia, y somos salvos por gracia, y esa gracia se derramó por amor, y ese amor se manifestó a través de Jesucristo, quien es la verdad, nos lleva a otra palabra muy importante: justicia. Justicia es una palabra que creo también ha sido muy mal empleada. Justicia es una palabra que hoy en día tiene mucho peso, está muy cargada de muchas connotaciones. La justicia para algunos es aquello que hacen los superhéroes, ¿no? Al malo le dan su merecido y al bueno lo dejan. Justicia es aquello de lo que hablamos acerca de la sociedad, cómo se estructura, cómo se pone y cómo se establece un orden. Pero en el contexto bíblico, la justicia es otra cosa. El domingo pasado te hablaba de aquella historia mía de cuando tenía como unos 11, 12 años, 10, 11, no sé, y que rompí aquella figura de mi mamá, de su estante, y cómo ella, después de que yo fui honesto y hablé con la verdad, usó de gracia, me perdonó, ¿verdad? Y hay cierta parte de lo que no entendemos, que ahí también actuó, a lo mejor sin que mi mamá lo supiera y a lo mejor menos yo, la justicia. Porque lo justo, lo que consideramos nosotros justo, es que pues me castigara, mínimo que me diera alguna buena reprimenda, algo de lo que siempre pasaba. Eso era lo justo. Sin embargo, al ejercer su gracia, mi madre lo que hizo fue que procurara la relación conmigo, entenderme. A mí me impresiona porque mi madre, cuando algo se rompía, si a ella se le caía, ella era muy dura con ella. Siempre se decía toda clase de cosas. Ay, ya se me cayó, tonta, y cosas así se decía, ¿no? Se enojaba mucho cuando algo se le rompía, cuando algo por accidente se le caía. Pero cuando a nosotros, a mis hermanos y a mí, algo por accidente se nos caía, nos decía: no te preocupes, nada más ten más cuidado la próxima vez, no pasa nada, eso se puede reparar. Era completamente diferente. Y sabes, yo creo que tenía que ver con restaurar la relación, que la relación no se rompiera. Y cuando mi madre ejerció de gracia hacia mí, en lugar de castigarme como me lo merecía, te decía yo, a mí me hizo sentirme más mal, en cierta manera, valorar más lo que ella valoraba, aquella figurita, y tener más cuidado con lo que ella pensaba, porque al final yo entendí que lo que se trataba era de ser una familia. Y ese es el concepto un poco más acercado a lo que es la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no se trata de hacer pagar a los buenos y a los malos, de cada uno lo que se merece, porque esa es una de las grandes definiciones de la justicia: dar a cada quien lo que se merece. Y la justicia se tiene que ejecutar, pero Dios va más allá que eso. Dios va siempre un paso más allá que eso, y cuando Dios da un paso, es un paso enorme más allá que eso. La justicia de Dios es diferente también en el sentido de que lo que Él quiere no es darle a cada quien su castigo, sino restaurar las cosas a como Él las diseñó.
Porque te he estado diciendo que lo que vivimos hoy en día no es lo que Dios diseñó originalmente. Decía un jefe mío, el mundo es injusto, acostúmbrate. Cuando de repente alguien se quejaba y no, es que no es justo que me estén... El mundo es injusto, acostúmbrate. ¿Por qué habrías de esperar que hubiera justicia en el mundo? No la hay, no la habrá, no la ha habido. Entonces mejor acostúmbrate, y tiene mucho de verdad. Pero hay algo que pasamos por alto. En el mundo sí hubo justicia. Jesús vendrá otra vez. Y ahora ya no vendrá como un niño en Belén. Ahora ya no vendrá como alguien en debilidad. Ahora ya no vendrá como el príncipe de la paz. Ahora vendrá como el juez justo. Y algo que va a hacer es juzgar con justicia. Y en aquel tiempo nadie que no sea inocente pasará por inocente. En aquel tiempo todas las cosas van a ser reveladas y se hará justicia. Y entonces la justicia permanecerá para siempre. Todo se cerrará y volverá a ser tal y como Él lo había diseñado en el origen. Ese es el concepto de la justicia. La justicia no tiene que ver con cumplir el capricho de alguien o con cumplir ciertas normas o con hacer que se balanceen las cosas. Tiene que ver con restaurar. Y restaurar la obra de Dios tiene que ver con volver a estar en comunión con Él. Es por eso que cuando Dios dicta las leyes, lo hace de una manera maravillosa, exquisita, al grado que Jesús llega a la conclusión, como muchos otros lo habían llegado también antes, de que todo lo que nosotros conocemos como la ley de Dios se centra en dos ejes principales, un eje vertical y un eje horizontal. Curiosamente, como la cruz también, ¿verdad? El eje vertical tiene que ver con amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el eje horizontal consiste en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de eso se desprende toda la ley. Es decir, de eso se desprende toda la justicia. La justicia tiene que ver con amar. ¿Sabes? Yo puedo imaginarme ahora, en el momento no, pero yo puedo imaginarme lo que pensaría o las cosas que pasarían con mi madre cuando alguien rompió algo y entonces se declara culpable. Uno podría decir, bueno, lo que mereces es castigo y ese enojo que yo traigo lo tengo que desquitar con alguien. Pero era más importante amar al hijo, restaurarlo. Es más importante eso, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a encontrar una tensión. Tensión entre justicia y gracia. ¿Sabes? El mundo ha torcido mucho esas dos cosas. Por un lado, como te digo, la justicia es algo que se trata de hacer normas, de castigar, y por eso no entienden la justicia de Dios. Y por otro lado, el cristiano de repente se pasa demasiado a la gracia y olvida la justicia de Dios. Pero ambas cosas funcionan en un par que no se puede dividir. La justicia y la gracia no se pueden dividir, van de la mano. Una da origen a la otra, ciertamente, pero no se pueden separar. Y eso es lo que sucedió allá en Génesis capítulo 6. Es el primer ejemplo en donde vemos esto, en donde se nos dice allí en Génesis capítulo 6 cómo el mundo empezó a torcer su camino. Y ahí en Génesis capítulo 6 dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esa es la mejor manera de describir esa palabra como arrepentimiento. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esa es la justicia.
La verdad es que si tú lees Génesis capítulo 1, cuando comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay una pausa allí. Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y algunos hacen alguna conjetura y tratan de decir que tal vez ese fue el momento en el cual Satanás se peleó e hizo un desastre aquí en la tierra. Sea cual sea la situación por la cual la tierra estaba desordenada y vacía, no voy a entrar ahorita en esos temas teológicos, que sí tengo mi propia opinión, pero ahorita no la quiero decir. El asunto no es ese. El asunto principal es que aún en medio de lo que está torcido, Dios empieza a poner orden para generar algo maravilloso. Y esto es lo que acababa de pasar aquí en el diluvio. Dios dijo, bueno, todo lo han torcido, todo lo han hecho un caos. Y es interesante que nos dice que aún los animales, también los animales se habían corrompido. Y entonces dice, los voy a quitar. Y ahí esa justicia que era correcta, que era lo que se tenía que hacer, encuentra este fundamento en la gracia, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué era más importante para Dios? ¿Ejecutar su enojo o dejar la esperanza de una restauración? Y creo que Dios eso es lo que valora más. Su justicia se cumple cuando Él quiere restaurar las cosas a como Él las diseñó. Y lo va a hacer. Y se ejecuta a través de este plan maravilloso que nosotros conocemos como plan de salvación. ¿Sabes? Con el paso de los años he ido entendiendo cada vez más a mi madre, porque algunas veces les he dicho que si existe algo semejante a alma gemela, mi madre era la mía, porque de verdad pensábamos muy, muy parecido, sentíamos de maneras muy semejantes, somos muy parecidos. Bueno, yo soy muy parecido a ella, pues, para darle honra, nada más que yo, como dicen, remasterizado, pero para mal, ¿verdad? Ella era una gran mujer y ella había vivido una vida en la cual era ella muy, muy inquieta, muy inquieta. En esa época, en los años 40 y 50, en donde los niños eran inocentes. Y ella era muy, muy inquieta. Tenía una inocencia, pero era muy inquieta. Y entonces, por andar de inquieta, siempre andaba metiéndose en problemas. Es toda una historia impresionante la de mi madre, pero se metía en toda clase de problemas. Se podría hacer hasta un cómic acerca de eso, porque cada cosa que le pasaba era una aventura y siempre había una reprimenda que le esperaba, ¿no? Siempre había algo. Sería como la historia de Memín Pinguín, más o menos, la de mi mamá, para que se den una idea. Pero mi madre decía que cada vez que algo le pasaba, ya fuera que se cayera, lo cual era muy común por andar columpiándose donde no, por andar saltando de donde no, cada vez que algo le pasaba, mi abuela le decía algo así como, castigo de Dios. Dios te castigó por desobediente. Y entonces, eso es lo que nosotros conocemos como la justicia divina, ¿no? Ahora incluso lo utilizamos como una frase cuando alguien hace algo contra ti y dices, pero hay un Dios que todo lo ve, ¿verdad? Un día Dios te va a castigar. Y mi madre creció con esa idea. Mi madre creció creyendo que Dios no la amaba, sino que solo la castigaba. Porque ella ciertamente hacía cosas que no debiera hacer. Pero como niña ella simplemente decía, pues es que yo no tiene nada de malo. Pero Dios me castiga. Y creció con esa idea. Con el pasar de los años tuvo una experiencia muy terrible, que sería muy larga de explicar, pero tuvo una experiencia muy terrible con un sacerdote que queriendo ayudarla, más bien la perjudicó, y la perjudicó demasiado, al grado que mi madre se enojó mucho con la iglesia, pero en esencia se enojó con Dios. Y Dios dijo, Dios me odia. Eso llevó a mi madre a la depresión, llevó a mi madre literalmente a la locura. Literalmente al suicidio, a intentarlo muchas veces. Y en esa condición, un día ella, siendo mesera en un restaurante o trabajando en un restaurante, creo que no era mesera,
estaba allí un sacerdote joven con otros sacerdotes y ella estaba peleándose ahí de cotorreo con otras de sus amigas ahí y de repente le aventó un aguacate a la otra compañera y ¡pum! Le fue a dar a este joven, este sacerdote. Y mi mamá dice, qué bueno. Mi mamá enojada con la iglesia, ¿no? Qué bueno, mugre viejo. Era la palabra de mi mamá. Al final, cuando este joven se va, se acerca y le da un Nuevo Testamento chiquito, le dice, Dios te bendiga. Y mi mamá se enojó y dejó el Nuevo Testamento ahí durante muchos años. Con el pasar del tiempo, ella, por esas cosas que había vivido y esas cosas que había sufrido, que habían sido muchas, muy largas de explicarte, empieza desesperadamente a buscar a Dios, pero tiene miedo porque Dios es un Dios malo, es un Dios de justicia, es un Dios vengativo. Y entonces abre aquel Nuevo Testamento que también incluía a Salmos y Proverbios, y lo primero que abre es Salmo 27, y lo primero que sus ojos ven es Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ella había vivido en carne propia el hecho de que mi abuela le había dicho, mira, tú ya te casaste, tú ya no regresas. Y ese era el contexto. Y por eso mi madre había encontrado ese Dios vengativo, ese Dios de justicia. Pero cuando encuentra esta palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ella dice, este no es el Dios que me presentaron. ¿Cómo es posible que este Dios me ame a mí? Y eso fue lo que la hizo buscar a Dios. Con el paso del tiempo ella empezó a buscar a Dios en todo lo que pudo. A ella le gustaba mucho leer, aunque no había terminado la primaria, le gustaba leer. En mi casa había toda clase de libros, algunos bastante malos, ahí como de ovnis y todo ese rollo, pero otras cosas bastante interesantes, toda clase de cosas. Y entonces ella empezó a buscar y curiosamente llegaron unos testigos de Jehová a la casa. Y entonces durante un tiempo estuvieron estudiando la Biblia con mi mamá y enseñándole sus cosas, y mi mamá decía, no, esto no cuadra porque lo que ustedes me están explicando, ustedes lo acomodan a su manera, me muestran un pasaje aquí, luego otro acá, y no leen lo que dice en el contexto. Y mi madre no sabía nada de doctrina, nada de homilética, hermenéutica, ni nada de esas cosas, pero mi mamá decía, no, esto no está bien. Y entonces se acordó que más o menos en aquella época en la que ella había levantado el aguacatazo a aquel sacerdote, en esa misma ciudad ella había conocido a un médico en el pueblo, allí en Zacapu, Michoacán, que nadie quería, porque era aleluyo, hereje, ateo, ¿verdad? Estoy hablando de aquella época y en esos pueblitos, ¿verdad? Y entonces nadie lo quería. Y algún día ella tuvo que recurrir a él porque no había de otra, no había dinero, no había nada, y él era el único que no cobraba, ¿no? Entonces este hombre llamado Felipe Durán le ayudó mucho. Le ayudó tanto que este hombre fue el que recibió a mi hermana Rosaide, la mayor, ahí en Zacapu. Y cuando mi madre, ya estando en Morelia, después de haber vivido en Uruapan y luego en Morelia, años después, ella estaba buscando a Dios. Un día le dijo a mi papá que quería buscar algo, otra iglesia, porque eso de los testigos de Jehová no lo estaba convenciendo. Y mi padre, fíjate bien cómo actúa la gracia de Dios, le dice, ¿y por qué no vamos a la iglesia de Felipe? Porque resulta que Felipe Durán había sido compañero de primaria de mi padre en Morelia. ¿Cómo Dios había entramado un montón de cosas? ¿Y por qué no vamos a la iglesia de Felipe? Está ahí en el centro y él siempre fue buena persona. Vamos. Y fuimos un día que ni siquiera era domingo, fuimos entre semana. Y curiosamente, por casualidad del Señor, entre semana no está abierto, como en las iglesias católicas, ¿no? Pero esa semana había una semana de misiones, la semana de la familia en mayo. Y entonces había misioneros ahí. Y llegamos a la hora del culto. Mi madre escuchó el evangelio y en ese momento
aceptó a Cristo en su corazón y Dios cambió su vida por completo. Y por eso mi madre había conocido a un Dios de justicia falso que le habían presentado, y entonces conoció al Dios de justicia verdadero, el cual lo que quiere es restaurar la relación con Él. Dios no quiere castigarte por haber hecho cosas malas. Dios no quiere ejecutar su juicio nada más porque Él se complace en ello. Lo que Dios quiere es restaurar. Eso fue lo que hizo con Noé. Noé halló gracia y a partir de Noé se restauró toda la humanidad. A partir de Noé vino la esperanza del Salvador, y a partir del Salvador viene la esperanza de que todos nosotros, los que querramos seguir esa justicia, ese tipo de justicia, un día estaremos con Él para siempre, sin más injusticia, sin más dolor, sin más sufrimiento, sin más nada que temer. Esa es la justicia de Dios. Y esa es la justicia que encontró mi madre. Por eso mi madre con nosotros después ya era otra cosa diferente. Ella había encontrado a Dios, había encontrado la justicia, y no actuaba con nosotros como su madre había actuado con ella. Ahora, yo no juzgo a mi abuela, ¿verdad? Pues había sido otra circunstancia. Es una historia muy larga, pero entiendo también a mi abuela. Gracias a Dios, ya en su lecho de muerte, ella aceptó a Cristo como su Salvador. Una mujer de 91 años ya dijo, amén, acepto. Y gloria a Dios, está en el cielo y un día la voy a volver a ver. Mira, ese es el Dios de justicia que nosotros hemos entendido. Fíjate lo que dice allá Ezequiel capítulo 33. Ve conmigo a Ezequiel. Porque cuando la gente piensa en la justicia de Dios, normalmente piensan en Sodoma y Gomorra y cómo Dios les dijo que erradicaran aquellas tierras, aquellas naciones, y aún eso tiene que ver con una justicia. Aún eso tiene que ver con la restauración de Dios y el amor de Dios que se ha ido entretejiendo en todo esto. Ezequiel capítulo 33 es las últimas advertencias hacia el pueblo de Dios, porque no se quieren arrepentir, y Dios los va a quitar de esa tierra a lo menos durante 70 años, y Dios les está advirtiendo. Pero ahí en Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Jehová, de Israel? Porque lo que la mayoría no entiende es que Dios tiene en ese lugar, en lo que hoy conocemos como Jerusalén, en ese lugar Dios tiene un lugar especial para Él. Es el lugar en el cual Jacob, un día caminando, llega a ese lugar y duerme, y ahí ve una escalera que se abre hacia el cielo, y ahí descienden ángeles y suben ángeles, y dice, este es campamento del Señor, y yo no lo sabía. Ese lugar es una posesión especial del Señor, y la humanidad lo ha ido rompiendo, así como yo había roto la figura de mi madre, la humanidad lo ha ido rompiendo, y lo que Dios quiere hacer es restaurar ese lugar. Cuando Dios le dice a Abraham, a ti te voy a dar toda esta tierra y a toda tu descendencia, pero todavía no, porque todavía no llega al colmo su maldad. Dios le está dando esperanza, les está dando oportunidad a esas naciones de que se arrepientan, porque Dios no quería que ninguno pereciera. Dios quería que se arrepintieran, pero 4 siglos después, más o menos, no se arrepintieron, y entonces Dios los quita. Y a Israel, que había usado como instrumento para quitarlos, Dios les dice, mira, yo no te estoy poniendo aquí porque tú seas bueno, te estoy poniendo porque ellos son muy malos. Ese es el juicio de Dios. Pero si tú te vuelves como ellos, a ti también te voy a quitar. Estoy resumiendo Deuteronomio hasta Malaquías en esas frases nada más. Esa es toda la historia de cómo Dios dice, ¿sabes qué? A mí lo que me importa es dejar las cosas como deben de estar, bien. No es que Israel sea
demasiado especial. Al contrario, es que la justicia y la gracia de Dios es demasiado especial. Y es la señal para nosotros también. No es que nosotros hayamos sido salvos por buenos, ¿verdad? Es que Dios es demasiado bueno. Esa es la justicia de Dios. Qué diferente de la justicia del hombre, ¿verdad? Qué diferente de lo que nosotros entendemos como justicia. Cuando empiezas a entender eso, el Antiguo Testamento, en lugar de verlo como algo de guerras y de violencia y de cosas atroces, lo empiezas a ver como la misericordia de Dios para restaurar las cosas. Cuando Dios les empieza a dejar leyes acerca de la pureza y de la santidad, cómo ellos deben de conservarse y cómo incluso hay pena de muerte para aquellos que transgreden ciertas leyes. No se trata de que Dios quiera castigar. Él nos dijo, yo quiero la muerte del impío. No, yo quiero que se salven. Pero ustedes no quieren. Y cuando ustedes no quieren, recuerden lo que decíamos, por amor no te voy a obligar. Ese es el punto de la justicia y el amor. No te voy a obligar. No quieres hacerlo, pues no vas a estar conmigo. Pero yo no quiero que no estés conmigo. Yo quiero que estés conmigo. Yo quiero que te vaya bien. Yo quiero que las cosas estén bien. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué moriréis? Les dice aquí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no reaccionas? ¿Por qué no vuelves en ti? ¿Por qué no haces lo bueno? Sí te iría bien. Ese es el contexto de lo que Dios dice de justicia. Fíjate lo que dice unas páginas antes, en el 28. Va a decir lo mismo porque el 33 es la conclusión de ese argumento básicamente. Pero ahí en el capítulo 28, versículo 23, dice así. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Sión, 23. Ezequiel 28 dije, ¿verdad? 18, perdóname. Ezequiel 18, 23. Dice así, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, pero su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose del el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque murió y miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Aquí empieza con este concepto. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Cuál es el enfoque de la justicia de Dios? Que vivas. Que vivas. Ese es el enfoque de la justicia de Dios. Dios está mucho más interesado en que vivas a que hagas. Dios está mucho más interesado en que tú llegues a su presencia a que parezcas que eres bueno. Dios quiere que verdaderamente las cosas se restauren. Con la justicia del mundo, no sé si te has topado con eso, porque habría que distinguir cuál es la justicia divina y cuál es la justicia humana. Pero la justicia humana tiende a el castigo y nada más. Piensa, por ejemplo, qué es lo que estamos viviendo hoy. Sin que tú lo sepas, le estás pagando a malhechores para que sigan operando desde la cárcel.
Y digo porque, ¿con qué crees que alimentan a los que están en la cárcel? Con tus impuestos y los míos. Entonces nosotros los estamos manteniendo. Nosotros estamos dando dinero para que ellos operen en completa impunidad desde la cárcel. Y tú eres el que sufres cuando te llaman y te extorsionan desde la cárcel, ¿verdad? Si te engañan, pues ya la hicieron. ¿Esa es la justicia? Ya están en la cárcel. ¿Eso es justicia? Ahora, más aún si nos vamos ya a lo que raya en la completa injusticia, por los derechos humanos y por todos los derechos individuales que cada uno debe de tener, la mayoría de ellos viven muy cómodos en sus celdas. No es que estén tan cómodos como afuera, pero mientras hay otros que viven ahí en una completa posilga y podredumbre, hay otros que tienen sus teles ahí adentro, tienen toda clase de comodidades, porque su justicia les alcanza para otra cosa. ¿Es eso justicia? ¿Es eso lo que nosotros consideramos que es justo? Darle a cada quien lo que merece, y si pues da algo, pues merece más, ¿no? Eso es justicia humana. Eso es lo que el mundo se encarga. Cuando el mundo se encarga en impartir castigo, no se está preocupando por restaurar. Es cierto que en el discurso existe ese concepto. Los cerezos son centros de readaptación social. La idea sería que la persona entre en la cárcel, recapacite, ahí adentro le dan alguna serie de talleres, alguna serie de cursos y cosas para que aprenda a hacer algo positivo y cuando salga se pueda reintegrar a la sociedad. ¿Qué porcentaje crees de los que han estado en la cárcel que realmente sale a vivir una vida diferente? Es mínimo. Sí los hay, no debemos decir que no. Sí los hay, pero es mínimo, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre no se enfoca en restaurar. La justicia de Dios está más interesada en restaurar que en hacer pagar. De hecho, ahí mismo en Ezequiel, tú puedes leer toda la carta, todo el libro de Ezequiel, es un libro tremendo. Parte de lo que Dios les dice a Israel es: ustedes creen, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Porque Dios lo dice ahí magistralmente, pero parafraseando dice: ustedes creen que desde que salieron de Egipto yo no me di cuenta que llevaban sus dioses. ¿Creen que no me di cuenta que todo el tiempo mientras me servían a mí también servían a sus dioses? 490 años los aguanté. Les di la oportunidad, les estuve enviando mensajeros y ustedes los mataron. Estuve enviando uno y otro profeta y ustedes no quisieron oír. Por eso es que van a perecer. No es porque Dios no quisiera restaurarlos, es porque ellos no quisieron ser restaurados. Aun cuando Dios les manda la advertencia a través de este pasaje: si no se arrepienten van a morir, también les dice: pero si se arrepienten vivirán. Siempre hay esperanza en el Señor. Siempre hay la esperanza de ser restaurado con el Señor. Piensa bien, cuando nosotros ejecutamos ya en la casa, por ejemplo, algo de justicia, y cuando tú como padre un día estás harto de que tus hijos se porten mal y hagan siempre la misma cosa, pum, 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 les tundes y ya. ¿Fue esa la solución? ¿Cambió eso en algo? ¿No esperas que eso le dé una lección a tu hijo y que a través de eso aprenda a ya no volverlo a hacer? Probablemente sirva de algo, pero la restauración, ¿cómo queda? La relación, ¿cómo queda? ¿Sabes? Tenía yo un vecino, Arturo, y este niño tuvo mucho cariño a la familia y nosotros a él también, pero me refiero a que era tanto que siempre quería jugar con nosotros. Pero a nosotros llegó un momento en que nos preocupaba porque nos dimos cuenta que cuando él se iba a jugar con nosotros, su papá lo pegaba. Pero su papá, pues sin querer juzgarlo, no sé cuál sería su historia, pero cuando le pegaba a Arturo, lo que hacía era ponerlo dentro de un costal, amarrarlo, colgarlo en el patio y con un cable pegarle por donde pudiera, hasta que se le cansaba el brazo. Entonces nosotros nos dábamos cuenta: Arturo, tu papá se va a dar cuenta.
mejor no vengas. ¿Qué tiene? Nomás me duran 2 o 3 días y ya se me quita. ¿Esa es la justicia? ¿Eso restaura algo? ¿Eso sirve de algo? Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es restaurar la relación. Por eso cuando el Señor Jesucristo nos dice, si tu hermano peca contra ti, no dice ve y castígale, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos que Dios dijera. Es más, quisiéramos que Dios dijera, encomiéndaselo a Dios, Dios le va a mandar un rayo. No te preocupes. Shh. Y entonces ahí es cuando nos encanta este pasaje, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Señor, véngame. Pero el Señor nos hace entender, fíjate bien, vamos a Mateo 18. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cómo es que la justicia de Dios opera de una manera muy diferente a la nuestra? Mateo 18, comenzando en el versículo 15, dice, por tanto, bueno, por tanto viene de otro contexto, pero bueno, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, repréndele, tiene un propósito, porque dice, bueno, aquí dice que te regañe, ¿verdad? No, espérame, escucha el contexto, escúchalo entero, ¿no? Si te oyere, has ganado a tu hermano. La justicia de Dios, cuando tú quieres hacer que las cosas sean justas, si alguien ha hecho algo contra ti, o tú sientes que te ofendieron, tú sientes que te lastimaron, tú sientes que te ningunearon, lo que sea que tú sientas incomodidad con otra persona, lo que Jesús dice es, en lugar de quejarte, en lugar de decirle a quien más confianza le tienes, en lugar de andar chismorreando, en lugar de decir, bueno, ahí él por su lado, yo por el mío, lo que tienes que hacer es ir porque tienes un objetivo, ganarlo de vuelta. Restaurarlo. Uy, no, pues así no. La justicia de Dios se cumple en restaurar relaciones, regresar a como estaban, a como deberían de estar. Ese es el enfoque. Y en este sentido, a veces yo les digo, para ganar hay que perder. Para ganar hay que perder. Porque a veces para ganar a tu hermano, tú tienes que perder un poco de tu orgullo. Tragar saliva y en lugar de decirle, me la debes, decirle, perdóname. Porque ¿qué es mejor? ¿Que ganes un pleito o que ganes a tu hermano? Ese es el concepto de justicia de Dios. Se nos quitan las ganas de hacer ese tipo de justicia, la verdad. La verdad es que cuando pensamos, como te decía, en la justicia humana, pensamos en todos esos superhéroes que les dan su merecido. Y conforme han pasado las décadas, se han ido reblandeciendo un poco por aquello de la censura y todas esas cosas, ¿no? Y para que no se vea tan mal, pues han tenido que inventar los escritores de los superhéroes marcianos y monstruos y cosas a las cuales no tengas ninguna piedad, que les rempan en pedazos y los hagan añicos, ¿no? Es más, es tanto la situación que ha habido desde hace algún tiempo lo que se llama antihéroes. Personas que en realidad son malas, pero pues hacen a los más malos, los matan. Y entonces pues eso como que balancea la cosa ya, ¿no? Antihéroes se llama. Spawn es uno de ellos, Venom es otro de ellos, Hellboy es otro de ellos. Hay un montón de ejemplos de esos, ¿no? Algunos de ellos incluso se supone son demonios, pero pues como matan a los que son más malos, bueno, pues eso los salva. Ese es el concepto de justicia. Es más, ha sido tan fuerte ese concepto que para la gente que le gusta a los superhéroes, ya Superman ya no les gusta porque es aburrido. No, él sí es muy bueno.
Y bueno, acaban de estrenar una película de Superman, ¿no? Pero se supone que muchos de los problemas de Superman radican en que él siempre quiere hacer la justicia y eso siempre es difícil porque implica un montón de cosas. Y es más o menos lo que sucede ahora. Para nosotros la justicia verdadera nos parece más aburrida. Quisiéramos aquella en donde les damos sus caques, en donde nosotros le decimos, Señor, desciende fuego del cielo y ¡pua! ¡Aniquílalo! Pero se nos olvida que hay algo más importante: restaurar las cosas. Cuando agarraron a Natalio, el que mató a mi papá, nosotros no sabíamos que había sido Natalio. Él lo había matado cuando yo tenía como 12 años, casi iba a cumplir 13, por una deuda de una televisión, una cosa así ridícula. Y mi padre había quedado como aval y le estaba insistiendo que pagara. Y este hombre no soportó esa presión y mató a mi papá. Él era el hombre de más confianza de mi papá. Mi papá tenía muchos trabajadores y él era el que la hacía de intérprete porque todos eran de Oaxaca y no hablaban español más que él, más o menos hablaba español. Y entonces él era el intérprete. Y cuando lo mató, mi mamá empezó a ir allá a Lázaro Cárdenas y a hacer toda clase de ajustes y lo que tenía que pasar. Mi mamá no tenía la más pálida idea de lo que era el negocio de mi padre. Lo entendía pues, pero no sabía cómo administrarlo y entonces pues no sabía quién le debía a mi papá, cómo estaban los negocios. Y este hombre se aparece, le dice a mi mamá, Lupe, yo sé quién le debe a Pepe. Y anda con mi mamá como si nada, ayudando a mi mamá a cobrar lo que eran sus deudas. Completa sangre fría, ¿no? Pasan 5 años y el entonces procurador de justicia resultó ser el mejor amigo de mi papá. Y un día le llamó a mi mamá, Lupita, agarramos el que mató a Pepe. Fue Natalio. ¿Cómo? Y entonces la historia es así: agarran a Natalio metiéndose a una casa para robar. Y lo agarran y como él no habla demasiado bien el español, pues lo empiezan a interrogar, ya sabes, finales de los 80, esa clase de interrogatorios, principios de los 90. Y entonces él empieza a decir, yo maté a José Ríos. Así, 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 por esto y por esto y por esto. Y nadie le estaba preguntando eso. Y yo creo que ahí la justicia de Dios empezó a actuar, porque quién sabe qué traería él en su corazón. ¿Quién sabe qué tanto estaría atormentado? El caso es que cuando Eliodoro, el amigo de mi papá, le llama a mi mamá, Lupita, agarramos al que mató a Pepe, fue Natalio, ¿qué quieres que haga? Mi mamá le dice, bueno, aplícale todo el peso de la ley. Mi madre había pasado 5 años casi volviéndose loca con todos los papeles, con todo lo que tenía, tratando de investigar qué había pasado, porque había muchas cosas que no le cuadraban. Parecía, la policía había concluido unas cosas, mi madre decía, no cuadra, es que Pepe no era así, y casi se volvía loca en esos 5 años. Y entonces, cuando Eliodoro le dice, sí, aplícale todo el peso de la ley, Eliodoro le dice, sí, Lupita, pero ¿qué más quieres que haga? Ya sabes, ¿no? A lo que se refiere eso. ¿Qué más? No, nada más aplícale el peso de la ley. ¿De veras, Lupita? ¿Puedo hacer algo más? No, nada más. Cuando me entero de esto, yo me enojé con mi mamá, porque durante esos 5 años yo había soñado el momento en el cual los agarraban, y yo como niño infantil había soñado con yo mismo despedazarlos. Y me enojé con mi mamá. Mamá, ¿por qué no? ¿Por qué? De perdida, una calentadita, ¿no? Y mi madre me dijo, ni 100 Natalios valen uno de tus papás. Tu papá no va a volver a la vida. Y es cierto. ¿Qué era lo más importante? ¿Castigar a Natalio o seguir adelante? Seguir con la familia. En un momento no lo compartí, no compartí la idea con mi mamá, pero después la entendí y dije, sí, tiene razón. Y fue cuando yo encontré la capacidad que solo la justicia verdadera te puede dar, la capacidad de perdonar.
Porque no se trata de cuánto tú creas que la otra persona merece ser castigada. Se trata que tú también merecías ser castigado. Y lo que queremos es regresar a Dios, a lo maravilloso, a la relación íntima con Dios. Si mi madre hubiera dicho que sí, yo creo que eso la hubiera perseguido toda su vida. Porque ya eso excedía la justicia. Pero mi madre murió en paz, tranquila, sabiendo que había hecho lo que tenía que hacer. Eso se llama restauración. ¿Cuántas cosas hay que de repente todavía traes atravesadas porque son injustas? ¿Cuántas cosas hay en tu vida que otros hicieron contigo injustamente y tú las traes todavía como una marca? ¿A cuántas personas habrá que ya ni les hablas porque es lo justo? ¿Cuántas personas habrá que definen quién eres hoy en día? Yo suelo decirles que nadie es como es, nomás de gratis. Cuando tú ves a una persona amargada, a una persona violenta, hay un origen de todo eso. Y detrás de todo eso siempre hay personas ejecutando injusticia. Pero la única manera en la cual encontrarás perfecta libertad es acudiendo a la perfecta justicia, la justicia divina. Encontrarás la capacidad de perdonar. Cuando yo perdoné a Natalio, se los he platicado, alguien me ayudó a hacerlo, yo no lo podía hacer solo. Sí, mi vida seguía en paz ya habían pasado más años de eso, pero alguien me enseñó que tenía que perdonar y tuve que perdonar. Y cuando lo perdoné, con muchas lágrimas, con mucho dolor, mi corazón sanó. Lo que durante años no había sanado. Yo vivía una vida feliz, porque yo te he dicho, yo soy feliz en todos lados. Pero ese era una herida que ahí nomás le rascabas tantito y dolía como si acabara de suceder. Por eso lo hacía a un lado, por eso no hablaba de eso, por eso no podía ni siquiera mencionarlo. Pero Dios sanó. Dios restauró, porque la justicia de Dios no es mi justicia, es la que Él va a ejecutar. Y ¿sabes qué? Lo más importante es que la justicia de Dios es tan impresionante que me salvó sin que yo lo mereciera. Pero oro, escúchame bien, oro para que pueda perdonar también a Natalio. Pues no lo quiero ver en el infierno, aunque haya matado a mi padre. Entiendo que el infierno es una cosa tan terrible, no lo quiero ver ahí. Yo oro para que él se arrepienta, porque Dios dijo, ¿quiero yo que se mueran? No, yo quiero que vivan. Yo oro para que Dios pueda alcanzar a Natalio. Si es que vive, no lo sé, ya no sé nada de él. Y si un día Natalio se apareciera, lo he pensado mucho, créeme, he orado mucho. Si un día Natalio se apareciera arrepentido, es mi hermano, porque Dios hizo justicia, su justicia. ¿Cómo es esa justicia posible? ¿Cómo puede ser posible que uno encuentre esa justicia? Mira, Isaías 53, versículo 5 nos dice cómo es que la justicia de Dios, esa clase de justicia, la justicia divina, se hace presente para nosotros los que hemos entendido. Isaías 53 es el salmo del Mesías, es el salmo de Jesucristo, el Jesucristo que sufre. Pero dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Te dije hace un momento que la justicia se tiene que ejecutar. La justicia de Dios no es que simplemente hace a un lado lo malo. La misericordia no es que se olvida de los problemas. ¿Sabes? A veces nosotros tenemos esa idea de que perdonar es, bueno, pues ya ahí déjalo a un ladito y ya pasó.
no pasa nada. Pero la realidad y la estadística me respalda cuando te digo que la realidad es que cuando hacemos ese tipo de cosas, nunca obtenemos nada bueno. Porque aun cuando tú quieres hacer lo bueno en el matrimonio, alguien te hizo algo, uno de los dos se portó mal y el otro dice, bueno, está bien, voy a perdonar porque Dios me dice que perdono, lo acepto de nuevo, lo recibo. Y entonces lo que va a suceder es que tiempo después va a volver a pasar. Y si no eso, algo semejante, y las cosas van a empeorar y cada vez voy a tener más resentimiento y no va a haber una restauración verdadera. Hasta que entiendas que la justicia no se trata de simplemente pasar por alto el pecado, se trata de pagarlo, ejecutar el castigo y haberlo ejecutado en Jesús. Por eso a veces les digo a las hermanas cuando sus esposos, digo porque es lo que más pasa, cuando sus esposos hacen algo contra ellas y no son creyentes y todo, perdónelo. Y como echarle limón a unos tiones. ¿Cómo me dice que lo perdone? Cuidado, no estoy diciendo que se restaure la relación, estoy diciendo que perdone, porque la restauración es el siguiente paso, pero depende de que la otra persona se arrepienta y en Jesús encuentre el perdón de pecados. Ese es el asunto, que se restaure, que vuelva, porque cuando tú perdonas así pasando por encimita, no se ha restaurado la situación, ahí está la herida. Y cuando le pellizque algo, va a volver a pasar. Eso es lo que sucede cuando damos una consejería matrimonial. Casi siempre la primera sesión es 1 hora y media de estar vomitando todo lo que traías durante un montón de tiempo. No es que me dijo, y es que cuando éramos novios, y es que cuando nació, y es que antes de que el tiempo de los siglos me dijo. Sacando todo lo que traes. ¿Por qué? Porque nunca hubo una restauración. No es que necesariamente no haya habido un perdón, nunca hubo una restauración. Esa no es la justicia, pasar por alto el pecado. La justicia verdadera es que sí se cumplió el castigo. La justicia verdadera es que sí se hizo la sentencia, se dictó un culpable y se ejecutó el castigo. Y la justicia de Dios es que ese castigo no se tiene por qué ejecutar en ti. Se va a ejecutar en ti, pero no se tiene que ejecutar en ti si tú pides el perdón a través de Cristo. Entonces, el pago de tu pecado se hará a través de Jesús, porque Él ya lo pagó. Sentirte restaurado. ¿Sabes lo que el diablo quiere? Es que tú sientas la justicia humana, hablando ya de tu relación con Dios. Porque la justicia humana, como te he estado tratando de explicar la diferencia entre una cosa y otra, la justicia humana tiende a pensar en una especie de balanza. De hecho, ese es el símbolo de la justicia, ¿verdad? Una balanza. Y eso viene desde los babilonios y los egipcios. Pesan en una balanza las cosas malas y las cosas buenas. Y entonces, pues si se balancean, pues ahora le pasas, ¿no? Había una cosa así. Tiene que pesar más lo bueno que haces que lo malo que haces. Y cuando tú piensas en eso, que tu relación es así con Dios, entonces tú empiezas a tratar de hacer cosas buenas para que balanceen las cosas malas que has hecho. Y por eso existen en nuestro país al menos, pero te aseguro que en todo el mundo existen narcolimosnas, ¿verdad? Porque a ver si con eso balanceamos un poquito y ya cuando lleguemos allá, a lo mejor sí alcanza, ¿verdad? Por eso existe ayudar las narcodespensas, narcoaguinaldos, y no sé qué más habrá con el futuro, ¿no? Porque es gente que busca balancear las cosas, por si eso le alcanzara para algo. Pero en la justicia divina no funciona así, no va a haber un balance. No puede haberlo, porque delante de Dios o es o no es. Delante de Dios, o eres de Dios o no eres de Dios. Delante de Dios,
O las cosas son perfectas o no lo son en absoluto. Delante de Dios o es santo o es inmundo. Delante de Dios no hay una confusión. Las cosas son claras. Y lo que Dios quiere es que tú estés en ese lado, en el lado de Él. Y entonces por eso es que Él ejecutó en Jesús el castigo tuyo y mío para que tú y yo estemos allá con Él, para que estés restaurado. De ahora en adelante, cuando tú has puesto tu vida en Jesucristo, no tienes que preocuparte si estás haciendo lo bueno o no. No tienes que preocuparte si habrás perdido la salvación o no. No tienes que preocuparte de si Dios te sigue amando o no, porque Dios ya ejecutó la justicia en Jesucristo para dártela a ti. Y por eso el diablo ha sido lanzado fuera. Lee Apocalipsis capítulo 12, en donde se nos habla acerca de esta serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Dice que ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. La gente vive con ese remordimiento de conciencia cuando quiere ejecutar su justicia. Aún la gente más buena del mundo vive con ese remordimiento. Ay, no es que no he hecho lo suficiente, es que tengo que hacer algo más, es que tengo que... Porque no están confiando en la justicia que Jesucristo ejecutó en la cruz. Confían en su propia justicia, si son lo suficientemente buenos o son lo suficientemente malos. Pero la justicia de Dios es: no puedo ser suficientemente bueno, no hay manera, solo Jesús. Y por eso no puedo más que correr hacia Jesús, abrazarme de la cruz y decirle: Señor, perdóname, gracias por pagar. De aquí en adelante haré que valga la pena el sacrificio que hiciste por mí. Esa es la razón por la que los hijos de Dios hacemos cosas buenas. No para ganar justicia. Esa ya fue. Es para agradecer al que nos dio esa justicia. Verás, la justicia es muy compleja, ¿verdad? La justicia de Dios es algo que podríamos estar hablando de ello toda la vida. Pero no terminaríamos. Pero aún así, dice Mateo capítulo 6, cuando tú no buscas tu propia justicia, sino la justicia de Dios, algo bueno pasa. Mateo capítulo 6, versículo 33, algunos de ustedes ya se lo saben, o al menos saben una versión de esto. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Recuerdas que te dije que la justicia de Dios es restaurar el orden? Restaurar todo a como lo hizo. La justicia de Dios tiene que ver en tu vida, porque Él está aquí hablando de los afanes. ¿Por qué te afanas si tienes o no tienes, si comes o no comes, si vistes o no vistes? ¿Por qué te afanas por eso? Dice: preocúpate por la justicia de Dios y Él pondrá en orden esas cosas. Eso es lo que te dice. Cuando tú buscas la justicia de Dios, Él empezará a ordenar lo que en tu vida es un desorden. Cuando yo perdoné a Natalio por matar a mi padre, Dios empezó a poner orden en mi vida, porque no lo había. Y eso que ya era salvo, por gracia, solo por gracia. Pero Dios empezó a poner orden en las otras cosas que me habían estado retrayendo, que me mantenían atado al dolor, esclavizado de la amargura. Pero cuando pude perdonar, entonces fui libre. Entonces Dios empezó a agregar las otras cosas que yo no podía alcanzar. Dios pone en orden, hermano. No busques tú hacer tu justicia. No busques tú desquitar tu coraje. No busques tú estar en tu propia paz. No busques tú tu comodidad. No busques tú tu beneficio, tus derechos. Busca lo que Dios dice que es justicia. Busca lo que es restaurar las relaciones con los demás, y busca restaurar tu relación con Dios, y verás que Dios irá acomodando todo lo demás de una manera mágica, déjame decirlo de esa forma para que me entiendas.
de una manera que tú no puedes, de una manera en la cual tú no haces básicamente nada. Dios es el que hace todo. Busca primeramente su justicia. Y un día, yo creo que lo que sigue pensar en esto es pensar en el futuro, porque la justicia también es un acto de pensar en el futuro. Ahí mismo en Mateo capítulo 25, el Señor Jesucristo les ha estado hablando de lo que le preguntaron: oye, ¿y cuándo vas a venir? ¿Cuáles son las señales? Y este es el contexto de lo que Jesucristo está diciendo acerca de su segunda venida. Hace un momento te lo mencioné tan solo. Él va a venir ahora como juez. Pero ahí en el capítulo 25, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y fíjate bien, aquí viene este juicio, en el cual la mayoría de nosotros tiende a pensar que Dios va a castigar simplemente porque quiere castigar. Simplemente porque, no me aceptaste, pues te vas al infierno. Pero la justicia de Dios no se trata mucho de eso. ¿Te acuerdas? Te dije, es un eje vertical y un eje horizontal. Dice el versículo 34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y vinisteis y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La justicia de Dios se centra en que las cosas sean como Él quiso que fueran. Todos viviendo en armonía con Él. No entre nosotros nada más, en armonía con Él, con lo que Él dice. Cuando tú haces algo bueno con los demás, más allá que ejecutar tu propia justicia, lo que estás haciendo es ejecutar la justicia de Dios para que otros también estén con Él, para que otros también reciban la justicia de Dios. Sabes, tal vez tú eres la única esperanza de que alguien en el mundo conozca la justicia verdadera de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque la historia de este sacerdote, quién sabe quién sería. No sé qué fue de él, nunca supimos nada de él, nada. Lo único que sé es que Dios lo usó a él para que un día mi madre llegara a la salvación por un acto de bondad. En lugar de ejecutar su propia justicia y de que, como eran los sacerdotes de aquella época, pudiera ahí castigarla o decirle palabras muy duras, ejecutó justicia. Dios te bendiga. Y le dio la palabra del Señor. Yo le doy gracias a Dios. Quiera Dios que ese hombre esté en el cielo. O si todavía, a lo mejor todavía esté vivo, yo ya lo estoy matando. Pero quiera Dios que encuentre la salvación que Él le dio el camino a mi madre. Pero ¿no será que tú puedes ser la última esperanza de alguien que ha hecho algo contra ti y que en ti encuentre la justicia de Dios? Eso sería bastante bueno, ¿no? Porque entonces, eso es lo que Dios te va a decir: a mí me lo hiciste. Así funciona la justicia de Dios. Lo contrario también es cierto cuando les dice a los demás: ustedes váyanse. No, porque dice, respondiendo el 41, entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí quiero nada más hacer un paréntesis, porque a mucha gente le parece que Dios no es justo al mandar a la gente al infierno. Decía un ateo del neoateísmo, cuando se murió uno de esos ateos famosos en Estados Unidos, de manera burlona, dice: Dios va a castigar a este tipo en el infierno porque le ama.
Es que no entiendes. Es que esta persona en vida dijo, yo no creo en Dios y no quiero creer en Dios. Entonces, si le rechazas, pues Dios no te va a obligar a estar a Él. Pero quiero que entiendas que el infierno no fue hecho para los hombres. ¿Recuerdas que en Ezequiel le dice, yo no quiero que perezcan? ¿Te fijas para quién es el infierno? Dice, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Si tú quieres seguirlo, ándale. Si tú quieres rechazar a Dios, estás yendo en pos del diablo. Ándale, vas a ir con él. Eso es lo que vas a tener. No es porque Dios quiera ejecutar su venganza, es porque tú así lo pediste. Esa es la justicia de Dios. Y Dios va a apartar a unos. Entonces el asunto es, ¿tú de qué lado quieres estar? Habrá una justicia que se va a ejecutar. En aquel tiempo, todo lo que tú hoy te parece injusto, va a ser castigado. En aquel tiempo, todo esto que a ti te parece que Dios no está haciendo nada, en aquel tiempo va a ser ejecutada la sentencia. Y cuando yo pienso en eso, es por eso que se me quitan las ganas de que Dios haga la justicia que yo quiero que haga. Mejor que haga su justicia. Encuentro la capacidad divina de parte de Él de perdonar lo que yo no podría perdonar, lo que yo no pude perdonar durante muchos años. Solo Dios, que me perdonó a mí primero, habiendo yo sido blasfemo, habiendo yo sido malo, habiendo yo sido desobediente, Él me perdonó para restaurar mi relación con Él y un día tenerme ahí ante Él. Ahora tenemos que vivir de tal manera que los demás también lo conozcan, que se acerquen a Él. ¿Quién habrá en esta semana que te haga daño, o que te ningunee, o que haga algo que a ti te haga sentir mal, y que encuentre justicia, la justicia de Dios en ti? ¿Quién habrá en esta semana a la cual tú le puedes mostrar que Dios es un Dios de justicia y en su justicia ejecutó misericordia y quiere también mostrar esa misericordia para ellos? ¿Quién habrá en esta semana quien, queriéndote dañar a ti, tú le hagas el bien para que esta persona conozca que hay un Dios verdadero? ¿Será que puedes hacerlo? ¿Será que puedes cambiar la justicia tuya por la justicia de Dios? ¿Será que puedes dejar de clamar a Dios por venganza? Porque eso es lo que clamamos en lugar de decir que queremos justicia. ¿Y será que empiezas a ejecutar la justicia de Dios? Déjame decirlo de otra manera. ¿Será que esta semana puedes ser libre de dolor, de rencor, de odio? ¿Será que puedes ser libre? Oro a Dios para que sí. Vamos a orar. Señor, es complicado entender esto de la justicia, Señor, porque parece que se contrapone al perdón, parece que se contrapone a la gracia. Es complicado entender lo que verdaderamente es justicia tuya, cuando hemos ido formando nuestro propio concepto de justicia durante siglos. Es difícil entender, es complicado entender esta justicia cuando en el corazón las cosas duelen. Es complicado entender la justicia cuando no solo nos dañan a nosotros, sino dañan a quienes amamos. Así de perdido estaba yo, Señor. Pero te alabo, Señor, porque encontré tu justicia.
quiero pedirte que mis hermanos experimenten esa justicia. Yo sé que ya la han tenido porque la mayoría de los que están aquí han profesado creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo te ruego que de verdad lo hayan entendido y de verdad lo hayan hecho. Y si no, este es el tiempo de hacerlo. Que se acerquen a ti, juez justo. Pero quiero pedirte que, entendiendo la justicia, como tú les perdonaste, no solo pasando por alto sus pecados, sino castigándolos en Jesús, podamos amarte más. Podamos conmovernos más por tu salvación. Reconocerte más como el único dador de vida eterna. Señor, danos de esa justicia tuya, porque en el mundo hay muchos que nos hacen daño. Algunos de ellos los tenemos en casa, y a veces con algunos de ellos compartimos habitación. Pero Señor, danos la capacidad de entender tu justicia y pasar por alto la ofensa, perdonar con tal de buscar restaurar. Guíanos, Padre, porque incluso cuando guiamos a nuestros hijos, a quienes amamos o decimos amar, también muchas veces lo que estamos haciendo es desquitar nuestra frustración, nuestro coraje, nuestra falta de capacidad. Guíanos a restaurar mejor la relación con ellos, a mostrarles ese amor que solo tú puedes dar. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Guíanos a encontrarte a ti, Señor, de esa manera, y a mostrarle a los demás a este Dios. Señor, guíanos a hacer bondad, misericordia, restaurar la justicia a aquellos que están a nuestro alrededor, y poder perdonar y hacer más que perdonar, hacer el bien. Señor, guíanos a que podamos hacer tanto el bien, que no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti. Guíanos, oh Señor, para que aquel día que estemos delante de ti, tal vez avergonzados, insatisfechos por lo que hicimos en este mundo, tú nos muestres que sí hicimos algo, que sí hicimos la diferencia. Señor, queremos conocerte tal cual eres y estar un día contigo, Señor, para siempre. Pero también queremos lo mismo que tú, que los malos se arrepientan, que se vuelvan de su mal camino. Y para eso nos pusiste tú a nosotros aquí. Así que lejos de tener prejuicios y ejecutar nosotros nuestro propio juicio sobre ellos, ayúdanos a bendecir y no maldecir. Ayúdanos a perdonar y restaurar. Ayúdanos a mostrarles este Dios de amor. Usa tu iglesia, Señor, para transformar este mundo, porque el tiempo es breve y se acerca el tiempo en el cual ya no habrá más gracia. Ahora se ejecutará el juicio de una vez y para siempre. Que no tengamos nada que temer. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.